Hace unos años, me invitaron a una cena. No era nada elegante, solo un reencuentro de viejos amigos. Gente a la que no veía desde el instituto. Algunos de los nombres de la lista eran de gente de la que no sabía nada desde hacía años, así que sería una buena oportunidad para ponernos al día. Mi mujer no pudo venir, solo se aceptaban a los que fueron invitados. A ella no le importó. Esperé esa reunión muy ilusionado toda la semana. Saqué mi vieja gorra del equipo de béisbol del Instituto Tom Scott y repasé la lista de invitados. Había algunos nombres que reconocí al instante y otros que no. Supuse que algunos habían cambiado de apellido con los años. Como no era un evento tan formal, sino más bien una reunión de viejos amigos, presentía que había alguna intención más detrás de todo ello. No se acercaba ningún aniversario, así que la realidad es que surgió de la nada. Me dio la impresión de que tal vez se avecinaba algo más, como una propuesta de matrimonio o algún otro anuncio. La gran noche tuvo lugar un sábado en un local alquilado a las afueras del pueblo. Una vieja casa club. Nada grande ni sofisticado, pero suficiente para albergar a los 8 de nosotros que habíamos confirmado nuestra asistencia. Llegué un poco temprano, vestido con mi chaqueta favorita y la clásica gorra de béisbol, que olía un poco a moho, pero ¿qué más da? Si alguna vez había un momento para usarla, era este. Al llegar a la casa, la primera persona con la que me encontré fue la anfitriona, Gera, diminutivo de Geraldina. Era la subdirectora del club audiovisual en el instituto. La presidenta electa del club a menudo faltaba o estaba ocupada con sus asuntos, dejando a Gera a cargo de los detalles prácticos. Si hubiera una persona a la que apostaría para organizar una noche así, sería ella. Me abrazó fuerte, tirando un poco de mi gorra de béisbol. «Oh, te trajiste la artillería pesada», dijo riendo. Debería haberme quedado con mi suéter del club. «Alguien tiene que representar a los Toks», respondí, con la misma sonrisa. Era el nombre ridículo que usábamos para los partidos locales. Todavía se usaba. Con el tiempo, los demás fueron llegando. Natalia, la que se destacaba. Oliver, que estaba en el consejo estudiantil. Chris y Carlos, los gemelos. Omar, que se transfirió en el último año, pero que al instante se hizo parte de nuestro grupo. Al final, solo esperábamos a Teresa. Se estaba haciendo tarde, así que pensamos que ella podía ponerse al día con todos más tarde. Tomamos un par de copas y picamos algunos aperitivos. Gera había organizado la comida con entradas preparadas. No tardamos mucho en volver a nuestros viejos roles, conectándonos de nuevo los unos con los otros como si nunca nos hubiéramos separado. Hay un dicho que dice que cuanto mejor conoces a alguien, menos necesitas hablar con él. Es totalmente cierto. Fue solo cuestión de minutos antes de que volviéramos a estar justo como antes de habernos alejado, hace tantos años. Pero Teresa no aparecía. Supuse que habría tenido algún problema de última hora, pero Gera no estaba convencida. De hecho, Gera se comportaba de forma un poco extraña, evitando el tema. A mitad del plato principal, Natalia revisó su teléfono. Se quedó inmóvil y en silencio de repente. Era difícil notarlo, ya que todos los demás reían y platicaban, pero la vi llevarse la mano a la boca y dejar de parpadear. Ella había visto algo. Algo impactante. Le di un codazo suave a Omar que estaba a mi lado, y él notó lo mismo. En cuanto nosotros dos nos quedamos en silencio, los demás también comenzaron a percibir el cambio en el ambiente. No tardó mucho más para que toda la mesa se diera cuenta. Natalia nos miró a todos. ¿Ha habido un accidente, o algo? Creo que Teresa, si es ella, falleció hace solo unas horas. Respiró ruidosamente por la nariz y dejó el teléfono. Se tapó la cara con las manos, intentando contener las lágrimas. Todos se apresuraron a buscar sus teléfonos, intentando comprobar si lo que había dicho era cierto. Revisaban las noticias locales, las redes sociales, lo que fuera. Pero yo no apartaba la vista de Gera. Estaba inusualmente callada con todo esto. La sala no tardó nada en cambiar de tono. Natalia lloraba desconsoladamente. Oliver palideció, mirando fijamente a la pared. Christian y Carlos empezaron a discutir sobre los detalles que diferían según la fuente que cada uno había visto. Omar negó con la cabeza una y otra vez, intentando convencerse de que no era cierto.
pero por supuesto, no era. Resulta que Teresa había tenido un aneurismo ese mismo día. Se apagó como un foco en cuanto se sentó en su coche. Completamente inevitable e indetectable. Solo tardó un poco en que la gente se diera cuenta, ya que parecía que era alguien que simplemente estaba sentado en su vehículo. Pero Hera tan solo se quedó allí sentada, bebiendo vino. No miró su teléfono, ni se unió a la conversación. Le temblaba la mano, como si de repente estuviera nerviosa. Quería llevármela aparte y preguntarle qué estaba pasando, pero no había espacio para ello. Todos hablaban a la vez uno sobre otro, gritando, distrayendo mi atención. Hera no movió ni un músculo en todo ese tiempo. Entonces se apagaron las luces. Todo quedó completamente a oscuras. Por un momento, lo único que pude ver eran rostros iluminados por las pantallas de los teléfonos, como apariciones fantasmales. Me uní a ellos tomando también mi teléfono, y Hera hizo lo mismo. La discusión se había apagado de golpe, mientras todos nos mirábamos en la penumbra. En un momento, alguien giró su teléfono hacia la mesa, como buscando algo. Mientras la luz recorría la habitación, todos notamos, al unísono, una forma. Solo estuvo allí una fracción de segundo. Algo anormalmente alto, oscuro y espectral. Con brazos que llegaban hasta el suelo. Enfermizamente delgado y negro como en petróleo. Se oyó un chirrido agudo, como si los cables de adentro de las paredes ardieran, gritando, pidiendo ayuda. Una quemadura fugaz. Algo sobrecargado, bañando la habitación con un olor a plástico quemado y yeso. En un abrir y cerrar de ojos, la luz volvió. Y con ella, la oscuridad se disipó y la sombra se desvaneció. Todos en la habitación estallaron. Natalia se puso de pie gritando, alejándose de la mesa. Oliver la imitó agachándose. Los gemelos simplemente se levantaron, ambos con aspecto perdido. Omar se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Pero mis ojos se posaron en Hera otra vez, y en lo que estaba haciendo. Simplemente estaba sentada allí, mirando el espacio donde había estado erguida la cosa oscura. Cuando la habitación quedó en silencio, llamé su atención. ¿Qué está pasando?, pregunté jadeando. ¿Qué fue eso? Hera sacudió la cabeza. Mientras el resto de la sala volvía la atención hacia ella, empezó a tartamudear. Sus ojos iban de uno a otro, hasta que finalmente cedió. Es difícil de explicar. Y entonces ahora tenemos la verdadera historia. Todo empezó hace un par de meses. Empezó con una mujer llamada Blanca. Era como mucho una conocida, alguien con quien la mayoría de nosotros no interactuaba mucho. Formaba parte de otra camarilla, en cierto modo, y no había mucha interacción entre los dos grupos. La mujer en cuestión falleció repentinamente, dejando a algunos de sus antiguos compañeros de clase devastados. Teresa había oído hablar de ello en algún lugar de su círculo social. Una publicación en redes sociales se había destacado en particular. En una de las secciones de comentarios, alguien mencionó: Blanca sabía que esto iba a pasar. Había visto el espectro de la muerte. Ella me lo contó, y creo que ya lo había aceptado. Después de eso, habían ocurrido 2 muertes más. Un hombre y una mujer, ambos fallecieron con un mes de diferencia. De nuevo, vagos indicios de haber visto algo y otra mención de un espectro. Pero en esta ocasión, eran personas que Teresa conocía un poco mejor. De hecho, había hablado con uno de ellos apenas unas semanas antes de su muerte. 2 cosas se hicieron evidentes. Una, que estaban siendo acosados por algo que los seguía a todas partes. Y 2, que ambos sabían que se les acababa el tiempo. Con esa tercera muerte, Teresa descubrió que no era una coincidencia. Sus viejos amigos estaban cayendo muertos como moscas. Contactó con Hera para reunirnos a todos y hablar del asunto, pero solo unos días antes de la reunión, ella misma había empezado a ver al espectro. Quería que todos siguiéramos adelante, con o sin ella, dijo Hera. Teresa sabía que esto pasaría. ¿Y qué significa?, preguntó Natalia. Todos aquí lo vimos. ¿Entonces es que somos los siguientes? Hera sacudió la cabeza mientras las preguntas llovían. ¿Qué demonios era eso?, gritó Carlos. Cuando nos lo ibas a decir, intervino Chris. Pregunta tras pregunta, tras pregunta. Finalmente, Hera se desplomó en su silla, sin dejar de negar con la cabeza. No lo sé, repetía una y otra vez, simplemente no lo sé.
Oliver fue el primero en actuar. Tomó su bolsa y se dirigió hacia la puerta. «Yo me largo de aquí», dijo gritando, «al demonio con todo esto». En cuanto abrió la puerta, se cortó la luz de nuevo. Mi teléfono brillaba intenso entre mis dedos, sobrecargado por la electricidad estática. Todas las caras iluminadas parpadearon en la oscuridad, mientras nuestros teléfonos luchaban por mantenerse encendidos. Entre el vago parpadeo de las pantallas, solo pude captar un vistazo borroso. Una figura tan alta que no se podía verle la cabeza, ya que se alzaba imponente al otro lado de la puerta. Un brazo imposiblemente largo se metió adentro. Oliver solo pudo gritar, repitiendo en una serie de interminables «no, no», una y otra vez, hasta que fue silenciado. Las luces tardaron más en volver esta vez. Cuando lo hicieron, Oliver estaba doblado en el suelo como un insecto moribundo, con el rostro congelado por la sorpresa y el horror. Ya estaba pálido como la piedra caliza, con sus ojos vidriosos. Una sola lágrima le recorría por la comisura de su ojo congelado, tieso como una roca. La habitación estalló en pánico una vez más. Hera les gritaba a todos que se detuvieran. Los gemelos se dirigieron a la puerta trasera, solo para que las luces parpadearan y se apagaran de nuevo. Oí el estallido como de una bombilla en el refrigerador y comencé a oler algo quemándose. La escena se desarrolló como a través de luces de discoteca, mientras las bombillas luchaban por volver a la vida. Pequeñas instantáneas de caos, grabadas a fuego en mis retinas. Christian se desplomó de inmediato en la puerta. Carlos logró regresar a la mesa antes de caer también al suelo, con un brazo increíblemente largo aplastando su cabeza contra los mosaicos. Cuando cayó descuidadamente hacia adelante, rompió las dos patas del extremo corto de la mesa. Tiró casi todo el mantel, junto con los platos y vasos. Las copas cuidadosamente preparadas y botellas de vino medio vacías se derramaron por el suelo, mezclándose con espuma y polvo. Omar entró en pánico, pero Natalia logró contenerlo. Hera estaba escondida en un rincón. Yo estaba allí de pie, como un ciervo deslumbrado en medio de la carretera, tratando de recordar cómo respirar. Nunca había sido de los que tienen instinto de lucha o huida. Me congelé. Me congelé por completo. La primera luz tardó 2 minutos en volver a encenderse. Los 2 minutos más largos de mi vida. La habitación era un desastre, y todos teníamos demasiado miedo para movernos, como si pudiéramos pisar una mina terrestre y explotar con el primer paso. Nos miramos, todos pensando lo mismo. ¿Qué demonios era esto, y por qué nos estaba atacando a nosotros? Hera, tú tienes que saber algo, dijo Natalia. Tienes que decirnos qué está pasando, por favor. Por eso Teresa quería que nos reuniéramos. Para que pudiéramos resolverlo, todos juntos. Entonces tenemos algo en común, ¿verdad? Es que todos cumplimos 30 el año pasado. Yo soy un año mayor que tú, dijo Omar, negando con la cabeza. No puede ser eso. ¿Todos tenemos alguna enfermedad?, preguntó Hera. ¿Algo genético, o algo así? Natalia sacudió la cabeza. Tengo que hacerme chequeos regulares para el trabajo, dijo. Tengo un historial médico limpio. Repasamos una lista de cosas, intentando encontrar una respuesta a ¿por qué nosotros? Era lo único que podíamos hacer. Nuestros teléfonos estaban fritos, y nadie se atrevía a irse. Nos quedamos allí parados, con nuestros pensamientos abandonándonos a la velocidad del pánico. No tenía sentido. Éramos de diferente género, origen, etnia y religión. Teníamos ocupaciones, aspiraciones, esperanzas y sueños diferentes. A todos los efectos, éramos personas completamente distintas, lo único que nos unía era nuestra conexión y el tiempo que compartimos en el Instituto Tom Skog. En algún momento dado, todos nos acurrucamos contra las paredes. Yo me abracé las rodillas contra el pecho. No podía mirar a Hera sin que mis ojos se cruzaran con el cuerpo de Carlos, aplastado como un insecto, con los dedos retorcidos en una expresión final de dolor. Decidí no mirarla y, en cambio, hablarle a la sala en general. Así que eso es todo, dije. No hay motivo. Simplemente estamos perdidos. Si intentamos escapar, esa cosa acabará con nosotros. No puede ser, dijo Omar. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué no simplemente termina con nosotros y ya?
Nada de esto tiene sentido, murmuró Natalia, negando con la cabeza. ¿Por qué ahora? Esa era una buena pregunta. Todos reflexionamos sobre lo que había estado pasando en nuestras vidas últimamente. Mencioné mudarme a una casa nueva con mi esposa, quien había empezado un nuevo trabajo como agente inmobiliaria. Natalia habló de aceptar un puesto nuevo en las afueras de la ciudad. Omar se mudaba al sur para estar con su madre enferma. Gera llevaba años trabajando a distancia para una empresa contable y solo recientemente habían decidido implementar una política de regreso a las oficinas. No había patrones evidentes. Relaciones, familias, trabajos, todo parecía muy disperso. Omar intentó un enfoque diferente. Quizás sea algo más práctico, dijo. Quizás tengamos que irnos en grupo. ¿Por qué? No lo sé, ni siquiera sé qué es esa cosa. Así que, pensemos en eso, en lugar de en nosotros. Veamos qué está haciendo, dije. Nos mantiene aquí. Quiere que estemos aquí. Estamos a salvo por ahora, ¿verdad? Todos miramos a nuestro alrededor, como para dejar claro algo. Estábamos, en efecto, a salvo. Por el momento. Pero a pesar de todo, por mucha lógica que intentáramos aplicarle, no podía asimilar lo que habíamos estado viendo. Una especie de entidad de otro mundo, atacando sin razón alguna. O tal vez sí la hubo. Natalia argumentó que deberíamos confrontarlo. Lo habíamos visto, así que era una especie de entidad física. Tenía una forma. Eso, en sí mismo, debería significar que podía ser destruida. Levantándonos lentamente del suelo, revisamos lo que teníamos. Unas cuantas patas de mesa rotas como barrotes. Gera pensó que podríamos intentar usar sal, ya que se suponía que tenía algún tipo de propiedades sobrenaturales en entidades paranormales. Omar pensó que intentar una cruz no estaría mal. Nos armamos lo mejor que pudimos, pensando que intentaríamos algo en grupo. Si realmente era una entidad física, significaba que estaba atada por sus propias limitaciones. Es decir, no podría atraparnos a todos a la vez. Así que, en lugar de movernos como un montón de cerdos hacia el matadero, nos separaríamos, dispersándonos como el viento. Era arriesgado, pero era lo único que teníamos. Omar se colocó junto a la puerta principal con una pata de mesa. Gera tomó el pomo de la puerta trasera con una sartén en la mano. Natalia y yo tomamos ventanas en lados opuestos de la habitación. Ella se armó con otra pata de mesa, mientras que yo usé una bandeja de azar como escudo y una cuchilla de cocina. Repasamos el plan de nuevo. Iríamos a la cuenta de 5, yéndonos en direcciones diferentes. Una vez fuera, pediríamos ayuda. Si nos encontrábamos con la entidad, usaríamos lo que tuviéramos para obligarla a retroceder lo suficiente como para escapar. No la habíamos visto moverse mucho, así que quizá no era tan rápida. Era un plan peligroso y estúpido. Estábamos desesperados. Natalia comenzó la cuenta regresiva desde 5. Apoyé la mano en la ventana, viendo a los demás seguir el ejemplo. A medida que la cuenta continuaba, sentía que la fuerza en mis brazos flaqueaba. Como si todo en mí quisiera no correr, sino arrastrarme a un rincón y simplemente esperar. Y sin embargo, la cuenta regresiva llegó a 0. Natalia abrió la ventana de golpe. Omar abrió la puerta principal de una patada. Gera empujó la puerta trasera. Y yo, me di cuenta de que mi ventana estaba cerrada con llave. La reacción fue inmediata y violenta. De cada ventana y de cada puerta aparecieron docenas de apéndices de sombras. Dedos afilados como cuchillos, con forma de huesos, se extendieron hacia nosotros. Las ventanas volaron en pedazos por la presión, cubriéndome con cientos de pequeños cortes y de fragmentos de vidrio enterrándose en mi cabello. Yo no pude pelear. Ni siquiera reaccioné. Ese instinto simplemente no estaba ahí. Retrocedí a gatas, haciendo exactamente lo que el miedo me enseñó, hacerme lo más pequeño e invisible posible. Natalia luchó. Gera incluso logró golpear algo, podía oír el ruido sordo de la sartén. Pero todo acabó rápido, sin gritos. Cuando las luces se apagaron, vi cómo la cabeza de Gera era sujetada mientras la arrastraban afuera. Su corazón se detuvo antes de que la sartén cayera al piso. Natalia cruzó la mitad de la habitación antes de que llegaran a ella,
haciéndola caer de cara al suelo de una manera morbosamente cómica. Una vida entera extinguida, que terminó con una escena vergonzosa. Omar simplemente se quedó allí parado mientras una de las cosas se cernía sobre él. Lo agarró, y él no hizo nada. Estaba tranquilo, sereno, incluso reverente de alguna manera. Pero cuando lo que parecía un dedo huesudo se acercó a su frente, empezó a sacudir la cabeza. No, suplicó. No, no puedo. Así no. Y con eso, cayó al suelo, vacío. Las cosas no emitieron ningún sonido. Decenas y decenas de espectros entraron en la habitación, ubicándose a mi alrededor. Yo quería gritar, pero se me quedó la respiración atrapada en la garganta. No podía creer lo que estaba viendo. Estaba tan lejos del mundo que conocía que empezó a parecer una pesadilla. Todo esto no podía ser real. Pero sentir el frío del piso contra mi mejilla me hizo pensar de otra manera. Levanté la vista, solo para ver a uno de los espectros cerniéndose sobre mí, tan alto que su cabeza atravesaba el techo. Acercó su mano hacia mí, con un apéndice parecido a un pulgar que se extendía hacia mi frente. Y en ese momento, me habló. Menos que una voz, y más como una serie de impresiones. Es difícil de explicar. Me mostró destellos de una vida. Yo, estableciéndome con mi esposa, cultivando pequeñas flores azules en el patio trasero. Teniendo hijos, envejeciendo y muriendo en un banco del parque cerca del lago, sin abandonar jamás el pequeño pueblo donde crecí. Una vida larga, pacífica y sin incidentes. Pequeños destellos de sol y alegría a lo largo de un camino gris, uno al que me apegué voluntariamente. Pero entonces, me mostró algo más. Un mundo diferente, lleno de formas oscuras en un desierto infinito de arena negra. Allí vagaba como otra cosa sin rostro, sin decir nada. Sin hacer nada. Y no había un fin para ese desierto. También vi infiernos ardientes, donde mi carne se reformaba tan rápido como se derretía de mis huesos en un ciclo de perpetuo dolor. En otro lugar, estaba atrapado en un vacío infinito, donde mi ser se extendía entre estrellas moribundas, eternamente a la deriva. En otro, flotaba en un océano sin sensaciones, contemplando el cielo nocturno, donde un único ojo rojo, del tamaño de la luna, me devolvía la mirada. Yo era una conciencia atada a etapas de la vida de las que jamás podría liberarme. Era una invitación. Me pedían que me quedara aquí y allá, para siempre. Eso fue lo que mató a los demás. Todos ellos querían irse. Por fin lo comprendí. Yo no quería huir. No quería ir a ningún lado. Me quedaba en este pueblo, mientras que los demás ansiaban establecerse en otro lugar. Pero esta invitación no se trataba solo de mí, de él aquí y de él ahora. Se trataba de una multitud infinita de existencias esperando suceder. Una donde no se prometía un final. Un yo perpetuo, atado a cualquier forma necesaria. Como estas sombras. Como todas ellas. Podía sentirme negar con la cabeza. Podía sentir mi lengua lamiendo el paladar, buscando expulsar esa negación. Pero no pude. Me quedé paralizado. Está bien, dije llorando. Sí, por supuesto. Un dedo frío me rozó, como si me dibujara una marca invisible en la frente. Y eso fue todo. Una a una, las entidades se fueron. Habían conseguido lo que buscaban: un recluta. Alguien que se quedara con ellos, que se uniera a su grupo a un precio incalculable. El último se fue con una brisa, tirando mi gorra de béisbol del Instituto Tom's Cock, hogar de los Dogs. Me quedé sentado allí, solo. Restos retorcidos de gente que conocía cubrían el suelo. Cáscaras vacías. Las luces volvieron a encenderse. Los teléfonos vibraban por la habitación. Notificaciones de llamadas perdidas y mensajes. Pero después de que todas las notificaciones se apagaran, solo quedé yo, sollozando en el suelo. Condenado. Puede que hayas oído hablar de todo esto, pero de otra manera. Lo culparon de todo a una intoxicación por vino. Hubo una investigación falsa. Creo que se retiraron unas 2000 botellas de algún licor sin definir. Nadie creyó mi testimonio, y mi abogado me recomendó que me retractara de mi declaración oficial, ya que me enviaría a un manicomio o me metería en graves problemas legales.
En cambio, dije que simplemente no había bebido nada de vino esa noche, que me había conformado con una cerveza. Eso en sí mismo era una mentira, pero todos estaban dispuestos a creerla. Quizás todos sabían que había algo más. Quizás no les importaba. Pasaron los años, y ahora tengo 2 hijas. También tengo un buen trabajo. Mi esposa y yo nos llevamos bien, cuidando de la casa juntos. Es una buena vida, pero no puedo evitar tener esa persistente sensación de que me he condenado a mí mismo. De que hay algo que me espera, y de lo que no puedo regresar. Que tal vez, al final de todo esto, soy yo quien recibió el trato más injusto, y no los cadáveres marchitos que dejé atrás en esa casa club. Dicen que nunca abandonas del todo la vida de pueblo. Que te sigue para siempre, de una forma u otra. Nunca pensé que sería tan literal.